Muchos dicen que los videojuegos no deberían meterse en política, pero ¿y si te dijera que tu videojuego favorito ya son políticos y lo han sido siempre? En este video vamos a ver por qué la neutralidad en los videojuegos no existe y por qué evitar temas sociales o políticos también es tomar una postura. Just take the gloves off and fight. We gotta move now. Cuando decimos político no hablamos de partidos ni elecciones, hablamos de poder, de quién lo tiene y de cómo se reparte, y de cómo afecta a las personas. Eso incluye temas como racismo, pobreza, género, migración, censura, vigilancia, clases sociales, etc. Por ejemplo, tenemos a Paper Please, que habla del control estatal y vigilancia, o el BioShock, que critica el capitalismo extremo, Detroit Become Humans, que habla de los derechos civiles y discriminación, y de The Last of Us 2, que habla de venganza, trauma y diversidad. Si un videojuego te hace pensar en cómo funciona el mundo, ya es político, da lo mismo lo que diga la empresa. Por ejemplo, un estudio del 2020, el 88% de los jugadores reconoció haber reflexionado sobre temas del mundo real a partir de una narrativa de videojuego. Porque cuando un estudio dice no queremos ser políticos, lo que realmente están diciendo es no queremos incomodar a nadie. Por ejemplo, tenemos a Ubisoft, de nuevo Ubisoft, con The Division o Far Cry 5, que salieron a decir que no eran políticos. Por ejemplo, el director de Far Cry 5 dijo que no estamos tratando de hacer una declaración política, solo queremos reflejar una historia interesante. Mientras hablaban de colapso social, guerra civil, milicia extrema y culto apocalíptico. Raro. Evitar hablar abiertamente de políticas no te hace neutral. Solo está apoyando el status quo, y eso también es una postura ideológica. Todo en un juego, su mundo, sus personajes, las reglas del sistema, están diciendo algo. Entonces pregúntate, ¿por qué casi todos los líderes son hombres blancos? ¿Por qué matar da puntos pero ayudar no da nada? ¿Por qué los enemigos siempre son países ficticios que se parecen a Rusia o Medio Oriente? ¿Por qué este personaje no nada? No, ese no, pero no importa. Todo eso es un mensaje, y normalmente ese mensaje es: lo de siempre está bien, no lo cuestionen. Incluso si un videojuego no hace declaraciones políticas explícitas, las decisiones creativas ya están reflejando una ideología, como en el caso de Far Cry. Según un informe de Feminist Frequency, solo el 18% de videojuegos de alto presupuesto en el 2022 tuvo una mujer como protagonista jugable, y eso da para pensar. No se trata de meter política a la fuerza, se trata de usar este medio para contar historias más humanas y más reales. No, Pepito 1234, no es que quiera que GTA 6 al robarme un auto me dé un sermón sobre los derechos humanos antes de irme en el deportivo. Obvio que quiero abrir la puerta, estrellarle la cabeza contra el volante y salir derrapando a 200 por hora escuchando En Suera Pilates, en la Moncler y Machalate. Pero lo que importa es lo que pasa después. Y si a la persona a la que le robaste vuelve después con un arma porque le arruinaste la vida, y si era parte de una pandilla que ahora busca venganza, eso hace que el mundo se sienta más real, más vivo y más lleno de consecuencias. Lo que en la mayoría de los videojuegos no está sucediendo. Juegos, por ejemplo, que lo hacen bien es Celeste, porque trata la salud mental, Nights in the Woods, que trata sobre el desempleo y la ansiedad existencial, o Spec Ops The Line, que habla de la moral del héroe militar, Assassin's Creed Liberation, que habla sobre la esclavitud y el colonialismo, o Stardew Valley, que critica la vida moderna y la explotación laboral, evidentemente cuando no está en la granja. Estos juegos no solo te entretienen, te hacen pensar, sentir, entender, y eso es lo que lo hace memorable al final de todo. Entonces, ¿qué pasa con los jugadores? Porque muchos de ellos dicen: solo quiero jugar y divertirme. Y está bien, pero eso no significa que los temas no estén ahí. La esclavitud, la dictadura, el racismo, la violencia estructural ya están presentes en los videojuegos, solo que las empresas intentan diluirlo para que no les incomode. Por ejemplo, tenemos al bullying. Lo criticaron por promover el bullying, pero lo que hacía era lo contrario. Mostraba cómo la violencia institucional se disfrazaba de disciplina y cómo los adolescentes reproducen el poder adulto. O Red Dead Redemption 2. Tú podías elegir ser un vaquero sexy que mata a todos, o como una historia sobre la caída de los ideales, la violencia y el fin de una era. Tú decides si te quedas con el disparo o si también ves lo que hay detrás de ese disparo. En una encuesta de IGN, más del 70% de los jugadores dijo haber tenido una experiencia emocional profunda con algún videojuego. ¿Y qué pasa con los estudios? Muchos desarrolladores sí quieren hablar de política, identidad, opresión o desigualdad, pero las empresas no los dejan. Por ejemplo, Six Days in Fallujah intentó retratar la guerra de Irak desde múltiples perspectivas. Fue cancelado por Konami en el 2009 por controversia. Revivido en el 2021, sigue siendo polémico por minimizar crímenes de guerra. Por ejemplo, Peter Temple de Victura dijo: no estamos tratando de hacer un comentario político, nuestro objetivo es dar voz a los que estuvieron ahí. También tenemos Fun Story, que critica la explotación laboral en China,
fue eliminado de la App Store por contenido inapropiado. Las grandes cadenas como Walmart imponen restricciones estrictas a contenidos violentos, sexual, lo que limita la libertad creativa. Según un reporte, estas restricciones afectan qué tipo de historias se pueden contar y cómo. También Ubisoft ha sido criticada por ocultar posturas políticas en juegos como The Division 2, ambientado en Washington colapsado. Y aquí tenemos a Clint Hawkins de Ubisoft que dijo: los juegos son políticos, pero la industria finge que no para evitar riesgos comerciales. También tenemos una cita anónima de un desarrollador de Ubisoft que dijo: sabemos que nuestros juegos son políticos, pero no nos dejan decirlo en público. Entonces no es que no haya política, es que se esconde para que no moleste, se disfraza solo de entretenimiento para vender más. Pero en el fondo eso también es una decisión política: callar, suavizar, simplificar, como si los jugadores no pudieran pensar por sí mismos. Yendo por esta misma línea, ¿qué pasa con los videojuegos independientes? Frente a la censura y los límites corporativos, muchos juegos independientes han tomado la delantera para contar historias políticas sin filtro. Y aquí tenemos ejemplos como This War of Mine, que muestra la guerra desde el punto de vista de civiles sin glorificar el combate; Lilia on the Shadow of War, basado en una vida de una niña en Palestina durante bombardeos; o Revolution Black Friday, basado en hechos reales durante la revolución iraní. Estos juegos no solo se atreven a incomodar, también muestran que hay un público que los quiere, que los necesita. Como dato, en el 2021 más del 60% de los juegos finalistas en premios como IGF y BAFTA Games trataron temas sociales, políticos o personales. La política en los videojuegos no es una amenaza, es una oportunidad para que el medio crezca, se diversifique y madure. Entonces, los videojuegos ya son políticos, lo han sido siempre y eso no es malo realmente. Es hora de dejar de tenerle miedo a que los videojuegos tengan algo que decir, porque al final lo que más recordamos no es si tenía los mejores gráficos, sino si tenía una historia hermosa, cruel y real, de esas que te acompañan incluso cuando apagas la consola. Si te gusta este tipo de videos, no olvides ver este, que quizás también te guste. Y ahora sí, suscríbete. Suscríbete.